Nos disponemos, hermanos, en este momento a escuchar la liturgia de la palabra del día de hoy, donde vamos a encontrarnos con textos preciosos, bellos, que nos alimentan nuestra fe. Así como en esa primera lectura, Pablo y Bernabé nos dan su testimonio de evangelización a los gentiles, cómo los discípulos quedan llenos de alegría y del Espíritu Santo, y cómo nosotros en el Evangelio, ¿verdad? Tenemos que escuchar la voz del Señor, la voz del buen pastor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé, desde Perge, siguieron hasta Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Muchos judíos y prosélitos practicantes se fueron con Pablo y Bernabé, que siguieron hablando con ellos, exhortándolos a ser fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra de Dios. Al ver el gentío, a los judíos se les dio mucha envidia y respondían con insultos a las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron sin contemplaciones: teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo te haré luz de los gentiles, para que lleves la salvación hasta el extremo de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se levantaron y alababan la palabra del Señor, y los que estaban destinados a la vida eterna creyeron. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región, pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas y devotas y a los principales de la ciudad. Provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron del territorio. Ellos sacudieron el polvo de los pies como protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio. Los discípulos quedaron llenos de alegría y de Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabamos, Señor. Respondemos al Salmo: somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Sabed que es el Señor Dios, que Él nos hizo y suyos somos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua, de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y uno de los ancianos me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios, dándole culto día y noche en su templo. El que se sienta en el trono acampará entre ellos. Ya no pasarán hambre ni sed. No les hará daño el sol ni el bochorno, porque el Cordero que está delante del trono será su pastor, y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Canta, aleluya, Señor. Canta, aleluya, Señor.
Aleluya, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, hoy quisiera compartir con ustedes unos pequeños puntos sobre las lecturas y sobre el Evangelio. Y quisiera empezar con la primera lectura, resaltando a Pablo y a Bernabé, porque la lectura nos dice que a ellos empezaron a decir injurias de ellos y de la palabra que ellos decían, del mensaje que ellos decían. Y dice la palabra de Dios que ellos contestaron con firmeza. Y es que justamente es así. Nosotros tenemos que contestar con autoridad. Tenemos que tener presente a Dios en nuestras vidas y estar confiados en lo que creemos, en lo que escuchamos de su palabra, y contestar con firmeza y con autoridad todas esas injurias que muchas veces el mundo y la gente que está afuera, que no conoce o que no tiene esa experiencia con Cristo, nos dicen o le dicen de la iglesia, ¿verdad? Muchas veces en nuestra vida diaria escuchamos cómo se habla mal de la iglesia, cómo se habla mal de los sacerdotes, cómo se habla, o solamente chistes y chistes, ¿verdad? Dejando en mal a tantas cosas de fe, y lo que hacemos es callarnos, lo que hacemos es quedarnos ahí nada más escuchando, y es que esa no es la respuesta real de un cristiano, tampoco es el extremo de pelearse, pero por lo menos contestar con firmezas, y eso me deja a mí poder pensar que también tenemos que formarnos para poder dar respuesta de nuestra fe, y una respuesta convencidos de lo que creemos y en quién creemos, para que la gente pueda ver que realmente nosotros tenemos a un Dios que nos salva, y a un Dios que vive en nuestras vidas. No hay titubeando, no hay dudando de lo que creemos o de lo que sabemos o de lo que esperamos, sino es que como Pablo y Bernabé, debemos contestar firmes de lo que nos preguntan o de los comentarios que nos hacen. Y al final de esa primera lectura dice que debemos ser luz de las naciones para llevar la salvación. Y entonces yo me ponía a pensar, ¿cómo se puede hacer eso? ¿Cómo podemos nosotros llevar la salvación a las naciones? Y es que el Evangelio es claro en cuanto nos dice, en cuanto a lo que nos dice, ¿verdad? ¿Y qué decía el Evangelio? Bueno, hablaba sobre las ovejas y sobre un buen pastor. Pero ¿quiénes son las ovejas de Jesús? Si leemos el Evangelio, nos dice que las ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Entonces, somos todos nosotros somos sus ovejas. ¿Por qué? Porque Él nos amó hasta el extremo y nos conoce. Conoce a cada uno de nosotros, conoce nuestras debilidades, conoce nuestras fragilidades, conoce cada una de las situaciones o la historia de vida personal de cada uno de nosotros. Entonces, realmente somos o tenemos que sentirnos como ovejas, y tenemos que ver a un buen pastor o a ese pastor. Pero hay claves en este evangelio, aunque sea muy pequeñito, podemos desmenuzarlo, y aquí podríamos empezar con la palabra escuchar. Para poder ser ovejas debemos escuchar. ¿Escuchar a quién? La voz del Señor. Y ahí es donde nos lanza una pregunta de, ¿estamos escuchando a Jesús? ¿Estamos escuchando al buen pastor? Porque una cosa es escuchar y otra cosa es oír. Oír, yo puedo oír la lluvia caer cuando estoy aquí en la casa, pero no la escucho. Yo estoy en mi trabajo o estoy en una videollamada, en una conferencia. Yo estoy escuchando la reunión y estoy oyendo y oigo la lluvia caer. Escuchar implica varias características, y el primero es prestar atención a lo que estoy escuchando, a lo que me están diciendo, a la voz de esa persona. Número 2 es interpretar lo que estoy escuchando. ¿Qué quiere decir?
lo que me están diciendo. ¿Qué mensaje quiere transmitir esa persona que me está hablando? Después reflexionar, pensar si realmente cala en mi vida o no, si realmente importa en mi vida o no. Con Jesucristo y con su palabra entendemos, por supuesto, que todo tiene su importancia y que realmente implica en mi vida. Y el último punto de la escucha, creo yo, que es hacer lo mío. Si no hacemos nuestro el mensaje de Jesucristo, de nada vale escucharlo y prestarle atención. Si al final lo escucho, le presto atención y dejo pasar ese mensaje o ese mandamiento que nos da Jesucristo, pues de nada sirve. Entonces, aquí importante, como les digo, es pensar cada uno de nosotros si estamos escuchando su palabra o la estamos oyendo. Pero el escuchar su palabra implica una acción, genera una acción. Y el Evangelio dice, mis ovejas escuchan mi voz y ellas me siguen. Escuchar implica seguir. Si realmente escuchamos su voz, la voz de Jesucristo, tenemos que seguirlo. Y si no lo estamos siguiendo, de ahí nos tenemos que cuestionar y poner a analizar. Pero el otro punto, después, primero escuchamos, después seguimos, pero implica el seguimiento algo también, que es ir a evangelizar. Entonces, primero escuchamos, después lo seguimos, pero lo seguimos para evangelizar. ¿Y qué evangelizamos? ¿O qué decimos? ¿O qué llevamos? ¿O qué expresamos? Lo que escuchamos. No podemos evangelizar mis ideas, nuestras ideas. Entonces, eso es un círculo donde primero escuchamos, después seguimos, después evangelizamos, pero no podemos evangelizar otra cosa que no sea lo que escuchamos de su palabra. Aquí también, estas semanas pasadas se han enfocado las lecturas en la comunidad. Cuando estaban los discípulos reunidos, la semana pasada, cuando estaban los discípulos también y se fueron a pescar, y hoy también vuelve a recalcar el Evangelio, la comunidad, la importancia de la comunidad, de mantenerse fieles y unidos. Cuando dice la palabra, el Evangelio, que dice, yo las conozco las ovejas, no dice yo la conozco, ya implica una unión, implica un conjunto, un grupo, una comunidad. Y para la iglesia, para Jesucristo era importantísima la iglesia, el grupo, la comunidad. Y hoy nosotros nos encontramos en comunidad justamente llevando o poniendo en práctica esos mandamientos o esas enseñanzas de Jesucristo que nos decía mantenernos en comunidad. Y no puedo dejar pasar la oportunidad del Evangelio a recordar esas características de una oveja, ¿verdad? Una oveja en la cual tiene una mente discriminatoria y distintiva, o sea, distingue. ¿Por qué discriminatoria? Porque si ustedes han sabido o han investigado sobre las ovejas o han escuchado algo, las ovejas solamente le hacen caso al pastor. Discriminan todas otro tipo de voces u otras personas, ¿verdad? Porque puede que lleguen y un montón de gente les hable, las llame y ellas no van a hacer caso. Ellas discriminan porque prestan atención y porque conocen la voz del Señor o del pastor. Y es que justamente el hecho de que cuando Jesús nos dice en el Evangelio que escuchan mi voz, implica que nosotros tenemos que ser dóciles a esa escucha, prestar bien o parar bien la oreja, como dicen, ¿verdad? Entonces por ahí también está esta reflexión. Y ya hablamos sobre la escucha, pero en el hebreo antiguo no había una palabra que significara escuchar. En el hebreo antiguo era obedecer, pero cuando ya se traduce las Biblias, se puede traducir a escuchar o a obedecer. Nada más que en nuestras versiones está escucha. Pero si ustedes recuerdan Deuteronomio, cuando el Señor Dios les da los mandamientos, dice, escucha Israel, ¿verdad? Escucha Israel. Pero ese escuchar
no es de nada más, ¿verdad? Oiga, ¿verdad? Escuchar es obedezcan, tomen. La palabra obedecer no implica solamente como los soldados, ¿verdad? Que tienen que obedecer al jefe y porque sí, porque no entienden el por qué tengo que hacerlo, pero implica una obediencia externa. El escuchar es como un padre cuando le dice a su hijo, escúchame, hijo, no haga esto, ¿verdad? Escucha, hijo, présteme atención, ¿verdad? Es obedezca. Eso es. Ahí entonces, cuando ya reflexionamos sobre esta palabra de obediencia, vamos a entender un poco más el evangelio, porque dice, mis ovejas escuchan mi voz, me obedecen a mi voz. Y es importantísimo tener en cuenta eso. Y sobre todo, para ya cerrar esa reflexión, el escuchar, el obedecer, el seguirlo, el evangelizar, es para algo. Tenemos que tener un fin, un norte. Y ese norte es justamente la segunda lectura del Apocalipsis. Preguntaban ahí la persona que, ¿quiénes son estos vestidos de blanco? Y le dice, son los que han enfrentado, son los que han triunfado ante la gran tribulación. Los que están ya cara a cara con Dios, los que se salvaron, los que ya encontraron la salvación eterna, la vida eterna. Y ahí me hace recordar a mí, o me hizo recordar nuestro propio bautismo, cuando fuimos vestidos de blanco. Así, cuando fuimos bautizados, estamos blancos, purificados. Y la pregunta hoy en día es, ¿cómo está nuestra vestidura en este momento? ¿Estará blanca? ¿Estará un poco amarilla? ¿Hará falta un poquito de cloro, de jabón azul, verdad? De confesión, de oración, de hora santa. Cada uno sabrá y podrá meditar en esta semana sobre eso, sobre cómo está esa vestidura blanca que recibimos en nuestro bautismo, en el momento en que fuimos que renacimos a la vida eterna, a la vida sobrenatural, en que Jesucristo, por medio de la gracia de ese sacramento, nos borró todos nuestros pecados. ¿Cómo están esas vestiduras blancas? Y la idea de todo esto, como les digo, es alcanzar la vida eterna. Nuestro objetivo, nuestra meta y el motivo del por qué seguimos o por qué ayer trabajamos en el turno feria y por qué hoy están nuestros hermanos ahí trabajando, es porque tenemos la esperanza de alcanzar una vida eterna. Y por eso servimos al Señor en los turnos, en las colectas, etcétera. Porque escuchamos su voz, porque decidimos en algún momento seguirlo. Y evangelizar no solamente con las palabras, sino con nuestro testimonio. Ojalá, hermanos, que ustedes y yo recapacitemos, meditemos, abramos más esa escucha y dispongamos nuestro corazón a esa voz. Y sobre todo, no hacerle caso a la bulla del mundo o a las voces del mundo que no nos dejan muchas veces escuchar lo que Jesús tiene para nosotros. No nos deja escuchar ese mensaje de optimismo, de felicidad, de triunfo. Esas promesas que se ven cumplidas día a día en nuestras vidas. El hecho de podernos levantar de nuestras camas, de tener salud. Son regalos de Dios, son milagros que Dios nos da. Que hoy ustedes y yo podamos seguirle a ese buen pastor. Oremos. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión y no me dejes, Madre mía. Amén. María Auxiliadora, ruega por nosotros. San Francisco y Santa Clara de Asís, rueguen por nosotros. Que pasen un buen día, hermanos, y que Dios los bendiga. Amén. Igual. Pase bien. Buen día.